Mi nombre es Carmen, tengo 75 años y tengo algo enterrado en el fondo de mi patio que la policía buscó por 8 meses y nunca encontró. Pero antes de contarles esta historia que les va a helar la sangre, déjenme presentarme bien. Hoy vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla en la colonia Morelos. Nací y me crié aquí mismo, en esta tierra buena de café de olla y cielo abierto. Gente, antes de continuar, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. ¿Pueden hacer algo por esta abuelita? Déjenme un like en este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita de notificaciones. Y más importante aún, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de Carmen. En la mañanita con el café, después de la comida o ya por la tardecita, cuando el sol se está poniendo. Siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar la historia de esta abuelita. Cuéntenme, por favor. Vamos a crear una cadena de cariño, aunque lo que voy a contar no es nada fácil de oír. Las vecinas aquí de la colonia me ven como una señora tranquila, educada, religiosa. Voy a misa todos los domingos. Participo en el grupo de oración los miércoles. Ayudo en la organización de las fiestas de la parroquia. Nadie se imagina, nadie jamás imaginaría lo que esta viejita de cabellos blancos y manos temblorosas es capaz de hacer cuando la llevan al límite. Pero necesito contarlo. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que me muera y me lleve este secreto conmigo. Porque sí, maté a mi nieta, maté a Sofía, pero antes de que me juzguen, de que me llamen monstruo, asesina, loca, escúchenme, por favor. Toda historia tiene dos lados y mi lado, el lado que la policía nunca descubrió. Ustedes necesitan conocerlo. Porque lo que descubrí la noche del velorio de mi esposo Augusto, después de que todos se fueron y quedamos solo yo y Sofía en esa casa silenciosa, cambió todo, destruyó todo y me transformó en alguien que nunca pensé que sería capaz de convertirme. Déjenme regresar en el tiempo para que entiendan cómo empezó todo. ¿Cómo se construye una familia? ¿Cómo se plantan las raíces de una tragedia sin siquiera darse cuenta? Nací aquí en Aguascalientes en 1949, en un tiempo donde la ciudad era mucho más pequeña de lo que es hoy. Mi papá, don Arlindo, era herrero. Trabajaba en un taller por el centro, arreglando herraduras de caballo, rejas de ventana, portones, esas cosas. Mi mamá, doña Hortensia, era costurera y bordadora. Hacía ajuares para novias, ropa a la medida, servilletas bordadas para fiestas. Éramos 5 hermanos. Yo era la de en medio. Tenía 2 mayores y 2 menores. Vivíamos en una casa de adobe pintada de blanco, con un patio enorme, lleno de naranjos y un gallinero hasta el fondo. La vida era sencilla, pero nunca faltó comida en la mesa, ni ropa limpia en el cuerpo. Mi infancia fue buena, ¿saben? De esas infancias antiguas que uno ve en películas en blanco y negro. Jugábamos en la calle hasta que oscurecía. Agarrábamos naranjas del árbol, nos bañábamos con la manguera en el verano. Mi mamá hacía pan dulce todos los domingos después de misa y el olor invadía toda la casa. Fue con ella que aprendí la receta que hago hasta hoy. Estudié hasta 4º año nomás. En aquel tiempo, las niñas no necesitaban estudiar mucho. Iban a aprender a cuidar la casa, a cocinar, a coser. A los 12 años ya ayudaba a mi mamá con las costuras más sencillas. A los 15 ya bordaba solita y vendía algunos trabajos a las vecinas. Fue en una fiesta del pueblo en 1967 que conocí a Augusto. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Él tenía 21. Era albañil, trabajaba con su papá en construcciones por la ciudad, moreno, fuerte, con esa sonrisa que me hizo sonrojar cuando me sacó a bailar. Noviamos 1 año y medio. Era gentil, trabajador, respetuoso. A mis papás les caía bien. Decían que iba a ser un buen marido, un buen proveedor. Y realmente lo fue, o al menos eso pensé yo por 54 años. Nos casamos en mayo de 1970 en la iglesia. Fue una boda sencilla, pero bonita.
Mi vestido lo hizo mi mamá, con encaje que ella misma bordó. La fiesta fue en el salón de la iglesia con carnitas, arroz, frijoles y pan dulce de postre. Bailamos toda la noche. Rentamos una casita chiquitita cerca del centro, 2 cuartos y cocina. Augusto trabajaba todo el día en obras. Yo cosía en casa para ayudar con el dinero. Era una vida dura, pero éramos felices. O al menos yo era feliz. Pensaba que él también lo era. Intentamos tener hijos por 5 años. Nada. Yo ya estaba empezando a pensar que era estéril, que nunca iba a ser mamá. Pero en 1975, finalmente quedé embarazada. Fue la alegría más grande de mi vida. Augusto se puso tan orgulloso que salió contándole a toda la ciudad. Leticia nació en marzo de 1976, parto normal, en casa, con partera. Una niña linda, de cabello negrito y ojos claros, igual que los del papá. Mi mundo entero cambió ese día. Tenía un propósito ahora, una razón para vivir. Crié a mi Leti con todo el amor que una madre puede dar. Era saludable, lista, cariñosa. Ayudaba en casa desde chiquita, estudiaba bien, no daba lata. Augusto era un papá presente, jugaba con ella, la cargaba, le enseñaba cosas. Yo miraba eso y pensaba, Dios me dio la familia perfecta. Compramos nuestra casa propia en 1982, aquí en la colonia Morelos. Casita sencilla de bloc, 3 cuartos, cocina y baño y un patio. Un patio grande donde plantamos árboles frutales. El naranjo lo plantamos el primer año para celebrar la casa nueva. Augusto dijo, este árbol va a ver crecer a nuestros nietos. No sabía qué tan profética iba a ser esa frase, ni de qué forma tan terrible. Leticia creció bonita y estudiosa. Terminó la prepa, consiguió trabajo en una tienda de telas en el centro. Tenía un noviecito, Rafael, pero era cosa de adolescentes, nada serio. Cuando mi hija cumplió 19 años en 1995, vino a contarme que estaba embarazada. Me quedé helada. Le pregunté por Rafael. Dijo que había desaparecido cuando supo del embarazo. Nunca más dio la cara. Augusto y yo platicamos y decidimos. Íbamos a apoyar a nuestra hija, íbamos a criar a esa criatura junto con ella. La familia es para estos momentos, ¿no? Para estar juntos en las dificultades. Sofía nació en julio de 1996. Fue un parto complicado. Leticia tuvo hemorragia justo después de que nació la niña. Los doctores intentaron de todo, pero no pudieron detenerla. Mi hija murió 6 horas después de dar a luz. Fue el peor día de mi vida hasta ese momento. El peor día, porque años después iba a vivir algo aún más devastador. Enterramos a Leticia en el Panteón Municipal y Augusto y yo, con 47 y 50 años respectivamente, nos convertimos en papás otra vez. Papás de Sofía, una bebita que nunca conoció a su mamá. Una bebita que juramos proteger para siempre. Proteger. Qué palabra tan pesada ahora, ¿no? Porque al final de cuentas no protegí nada. O protegí demasiado tarde, o protegí de la forma más terrible posible. Sofía creció como mi hija, me decía abuela, pero yo era su mamá en la práctica. ¿Quién le cambió pañales? Fui yo. ¿Quién se desveló cuando tenía fiebre? Fui yo. ¿Quién le enseñó a leer, a escribir, a rezar antes de dormir? Fui yo. Augusto adoraba a esa niña. Desde bebé era su alegría. Llegaba del trabajo sucio de cemento y lo primero que hacía era cargar a Sofía. Jugaba con ella en el patio. La empujaba en el columpio que él mismo construyó. Le enseñaba a bajar naranjas con una vara larga. Sofía era una niña feliz, dulce, educada, estudiosa. En la escuela, las maestras siempre la felicitaban. Tenía amigas, iba a las fiestecitas de cumpleaños, participaba en los festivales de fin de año de la escuela. Una vida normal de una niña normal. Cuando entró en la adolescencia, allá por los 13, 14 años, siguió siendo una buena niña. Claro que tenía esas rebeldías de adolescente. Quería salir con las amigas, se quejaba de las tareas de la casa, se pasaba horas en el celular, pero nada grave, nada que preocupara. Estudiaba en la tarde,
Ayudaba en casa por la mañana, barría el patio, lavaba trastes, tendía la ropa. Los sábados iba conmigo al mercado, me ayudaba a escoger las verduras, cargaba las bolsas. Augusto ya estaba más grande, trabajaba menos, entonces pasaba más tiempo en casa. Sofía tenía 16 años cuando empezó a andar con un muchacho de su escuela, Mateo, un chavo educado, hijo de una familia buena de la colonia Jardines. Augusto y yo lo conocimos, platicamos con él, aprobamos el noviazgo. Salían los fines de semana, iban al cine, tomaban nieve en la plaza. Terminó la prepa en 2014, pasó el examen para pedagogía en la universidad aquí de Aguascalientes. Nos pusimos tan orgullosos. Nuestra nietecita iba a ser maestra, iba a tener un título, una profesión, un futuro mejor que el nuestro. Fue en esa época, cuando Sofía acababa de cumplir 18 años y empezar la universidad, que empecé a notar cambios en ella. Cambios pequeños que intenté ignorar al principio. Estaba más callada, más cerrada. Ya no platicaba de las clases, de las amigas, de los maestros, como antes. Llegaba de la universidad y se iba directo a su cuarto. Se la pasaba en el celular, pero no contestaba cuando sonaba. Decía que era spam. Terminó con Mateo de la nada, sin pelea, sin explicación. Simplemente llegó un día y dijo: «Abue, terminamos». Cuando le pregunté el motivo, cambió el tema. Dijo que no estaba funcionando, que era mejor así. Las amigas dejaron de venir a la casa. Sofía dejó de salir los fines de semana. Cuando le ofrecía que trajera a las muchachas para acá, inventaba excusas. Decía que estaba cansada, que tenía mucha tarea de la universidad, que prefería quedarse en casa. Me parecía raro, pero no sospechaba nada de aquello. Pensé que era depresión, que era una etapa, cosa de jóvenes. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza lo que realmente estaba pasando bajo mi techo. Sofía empezó a quedarse más tiempo en casa, principalmente en los días que yo salía. Yo iba a la iglesia los miércoles en la noche al grupo de oración, iba a casa de amigas de vez en cuando, iba a hacer compras al súper, y cuando regresaba había algo en el aire, una tensión, un clima raro. Una vez llegué más temprano del súper, había olvidado la lista de compras y regresé a buscarla. Cuando abrí la puerta, oí ruido viniendo del cuarto de Sofía, ruido apagado. Subí la escalera y toqué la puerta. Tardó unos segundos en abrir. Cuando abrió, estaba roja, despeinada, agitada. «¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien?», le pregunté. «Estoy bien, abue. Estaba haciendo ejercicio. Estaba viendo un video de yoga en el celular», respondió sin mirarme a los ojos. Me pareció raro. Nunca había visto a Sofía hacer ejercicio, pero me tragué la historia porque quería tragarla, porque aceptar que algo estaba mal era aceptar que había fallado en protegerla. Empecé a notar otras cosas, la forma en que Augusto miraba a Sofía cuando pensaba que nadie lo veía. La forma en que ella desviaba su mirada a veces, la forma en que él siempre se ofrecía a llevarla a la universidad en carro, aunque ella prefería irse en camión. «Deja que el abuelo te lleve, hija. Voy al centro de todos modos», decía. «No hace falta, abuelo. Me voy en camión con las muchachas», respondía tensa. «Pero qué tontería. Ya voy de todas formas. Súbete al carro», insistía. Y ella se subía. Siempre terminaba subiéndose. Yo veía esto, y el estómago se me revolvía, pero empujaba los pensamientos lejos, porque esos pensamientos eran impensables, eran imposibles. Era una traición tan grande a todo lo que creía que mi cerebro simplemente se negaba a procesarlo. Augusto era mi esposo desde hacía más de 45 años. Era el papá de mi hija. Era el abuelo dedicado que había ayudado a criar a Sofía desde bebé. Él no podía ser, no podía estar haciendo aquello. Pero en el fondo, bien en el fondo, yo sabía. Ese saber que uno intenta sofocar, pero que está ahí latiendo en el fondo de la conciencia. Ese saber que es tan horrible que uno prefiere enloquecer antes que admitir. Sofía cumplió 19, después 20 años. Con cada año que pasaba, se apagaba más, estaba más ausente, subía de peso, adelgazaba, subía de nuevo. Dejó de arreglarse, dejó de preocuparse por su apariencia,
Usaba ropa holgada, oscura, que escondía el cuerpo. Dio de baja algunas materias de la universidad. Dijo que estaba difícil seguirles el ritmo, que las iba a tomar el próximo semestre, pero nunca las tomaba. Se fue quedando atrás, perdiendo fechas, acumulando materias reprobadas. Vi a mi nietecita consumirse y no hacía nada, nada, porque hacer algo era admitir, y admitir era destruir todo, mi familia, mi matrimonio, mi vida entera, mi cordura. Entonces fingía que no veía, fingía que todo estaba bien, que era solo una etapa difícil de su juventud, que pronto pasaría. Augusto empezó a ponerse más cariñoso conmigo, más atento, traía flores, hacía cumplidos, ayudaba más en casa. Yo debía haber sospechado. Un hombre que vive décadas de matrimonio de una forma y de repente cambia, algo está mal. Pero yo lo interpreté como que se estaba poniendo más viejo, más sentimental, como amor renovado. Qué tonta fui. Sofía cumplió 21 años en julio de 2017. No quiso fiesta, no quiso nada. Pidió pasar el día sola en su cuarto. Hice un pastel. Cantamos las mañanitas, solo nosotros tres, y ella subió. La oí llorar toda la noche. Toqué la puerta. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que era solo nostalgia por la mamá que nunca conoció, que cada cumpleaños le daba esa melancolía. Le creí, o fingí que le creía, porque era más fácil fingir que enfrentar. Y así fuimos viviendo en esa casa, cada uno con sus secretos, cada uno con sus dolores, cada uno fingiendo que todo estaba bien mientras todo se derrumbaba en silencio. Hasta que Augusto murió y todos los secretos salieron a la luz de una vez, de la forma más brutal posible. Los meses que siguieron fueron los peores en la vida de Sofía. Lo sé ahora. En ese tiempo la veía consumirse, pero no entendía la dimensión del infierno que estaba viviendo bajo el mismo techo que yo. Sofía empezó a tener pesadillas terribles. La oía gritar de madrugada, esos gritos ahogados de quien está tratando de no despertar a nadie, pero no puede contenerse. Corría a su cuarto y la encontraba sudada, temblando toda, las manos agarradas a la sábana, como si se estuviera ahogando, los ojos abiertos de terror, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. «Fue solo una pesadilla, abue», decía con la voz quebrada. «Vuelva a dormir, perdón por despertarla». Y yo volvía. Dios me perdone, pero volvía a mi cuarto, porque era más fácil volver que quedarme y preguntar de qué eran esas pesadillas. Porque tenía miedo de la respuesta, miedo de confirmar aquello que mi corazón ya sabía, pero mi cabeza se negaba a aceptar. Dejó de comer bien. Yo hacía las comidas, le ponía el plato enfrente y la veía mover la comida, empujándola de un lado a otro con el tenedor, pero casi nada iba a su boca. Adelgazó tanto que toda la ropa le quedaba grande. Los pantalones se le caían de la cintura, las blusas parecían sacos. «Sofía, hija, necesitas comer, te estás quedando en los huesos», le decía. «No tengo hambre, abue, el estómago se me revuelve», respondía. Y era verdad. Veía la náusea en sus ojos. La vi levantarse de la mesa corriendo al baño. Las amigas de la universidad dejaron de llamar, o tal vez ella dejó de contestar. El celular sonaba, sonaba, sonaba. Ella miraba la pantalla, veía el nombre de alguna amiga y dejaba que cayera al buzón. Después apagaba el teléfono y se quedaba mirando la pared. Yo trataba de platicar, trataba de entender. «Sofía, ¿qué está pasando? Ya no eres la misma niña. ¿Estás enferma? ¿Quieres que te lleve al doctor, al psicólogo?» Ella movía la cabeza. «Estoy bien, abue. Es solo cansancio de la universidad. Hay muchas materias, mucha tarea. Estoy sobrecargada». Pero había dado de baja la mitad de las materias. ¿Cómo podía ser cansancio de la universidad si casi ya no iba? ¿Cómo podía ser sobrecarga de trabajo si se pasaba todo el día encerrada en su cuarto sin hacer nada? Sus excusas no tenían sentido, pero yo las aceptaba, porque aceptar las excusas era más fácil que buscar la verdad. Augusto, en esa época, estaba más presente en casa que nunca. Se había jubilado de la construcción después de más de 50 años de trabajo pesado.
Recibía una pensioncita que apenas alcanzaba, pero al menos ya no necesitaba subir andamios, cargar bultos de cemento, trabajar bajo el sol. Se la pasaba todo el día en casa arreglando el patio, componiendo cosas que no estaban rotas, viendo televisión, leyendo el periódico, y siempre, siempre cerca de Sofía, siempre atento a sus movimientos, siempre observando. Sofía, ven a ayudarme aquí en el patio a arrancar esta hierba, llamaba. Estoy haciendo la tarea de la universidad, abuelo, respondía desde la ventana de su cuarto, la voz tensa. Ah, deja esa tarea para después, mija. Ven nomás un ratito. Necesito tu ayuda, insistía. Y había algo en su tono, algo que no era petición, era orden. Y ella iba. Siempre terminaba yendo. Bajaba con esa cara de resignación, esa cara de quien se dio por vencida de luchar, de quien sabe que no sirve resistirse. Una vez salí para ir a la consulta médica de rutina. Estaba lejos, del otro lado de la ciudad, cita que tenía desde hacía meses. Me tardé unas 3 horas. Espera en el centro de salud, consulta, recoger medicina en la farmacia, regresar en camión. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada por dentro. Tuve que tocar. Augusto tardó unos minutos en abrir. Estaba sudado, agitado. Estaba dormido, dijo. Tardé en oír. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, sofocante, que parecía ocupar todos los rincones. Sofía estaba encerrada en el baño. Me quedé del otro lado, oyéndola vomitar, llorar bajito, vomitar de nuevo. El sonido del agua de la llave corriendo para apagar el llanto. Sofía, ¿te sientes mal? Abre la puerta, hija. Déjame verte. Estoy bien, abue, dijo del otro lado, la voz ronca. Comí algo que me cayó mal en la comida. Ya se me pasa. Solo necesito quedarme aquí un ratito más. Pero no se le pasaba. Nunca se le pasaba. Su náusea era de otro tipo. Era asco. Asco de sí misma. Asco de lo que le estaba pasando. Empezó a tomar baños muy largos. Se quedaba media hora, 40 minutos, a veces 1 hora bajo la regadera. El agua corriendo sin parar. Yo la oía desde abajo y me preocupaba por la cuenta al final del mes. Una vez toqué la puerta del baño. Sofía, el recibo del agua va a venir caro, hija. Ya llevas casi 1 hora ahí. Cerró la regadera de inmediato. Salió del baño envuelta en la toalla, el cabello goteando, los ojos rojos e hinchados. Había llorado en la regadera, había intentado lavarse, tallarse, limpiarse de algo que no sale con agua y jabón. Yo fingí que no vi, fingí que no me di cuenta, porque darme cuenta era tener que actuar, y no estaba lista para actuar. Su ropa cambió completamente. Antes le gustaba usar esas blusas más ajustadas que usan las muchachas de su edad, jeans, shorts en el verano, pero empezó a usar solo ropa holgada. Sudaderas viejas, camisetas de talla gigante que debían ser de Augusto, pantalones de pijama todo el día, aunque no fuera hora de dormir, como si quisiera desaparecer dentro de la ropa, como si quisiera esconderse, como si quisiera que nadie la mirara, que nadie se fijara en ella, que nadie la tocara nunca más. Sofía dejó de mirarse al espejo. Me di cuenta de esto y se me partió el corazón. Pasaba por el espejo grande del pasillo y desviaba la mirada. Bajaba la cabeza, aceleraba el paso, como si no soportara ver su propia imagen reflejada, como si le diera asco de sí misma, como si ya no reconociera quién era. Ella, que era tan vanidosa, que le encantaba arreglarse, que le gustaba ponerse labial, peinarse el cabello, escoger ropa bonita, pasó a dejar el cabello sucio, amarrado de cualquier forma, en un chongo descuidado. Uñas mordidas hasta sangrar, hasta la carne viva. Ojeras hondas como hoyos, piel sin vida, ceniza. Mi nietecita linda se estaba convirtiendo en un fantasma. Y yo veía todo eso y no hacía nada, porque hacer algo era enfrentar aquello que me negaba a encarar. Era mirar a mi esposo y ver un monstruo. Era aceptar que por años, por décadas, dormía al lado de alguien capaz de hacerle aquello a su propia nieta, a la niña que habíamos criado juntos desde bebé.
Augusto seguía siendo cariñoso conmigo. Me abrazaba cuando llegaba del súper. Me besaba la frente antes de dormir. Decía, «Te amo, vieja», como siempre lo había dicho. Traía flores del patio para mí. Me ayudaba a tender la ropa. Preguntaba si quería que hiciera algo. Y yo correspondía, porque todavía no sabía. Todavía no tenía confirmación. Todavía podía fingir que era todo paranoia mía, imaginación de vieja, celos tontos, pero en el fondo, bien en el fondo donde uno guarda las verdades que no quiere encarar, yo sabía. Dios me perdone, pero yo sabía y escogí no ver. Escogí no actuar. Escogí preservar mi ilusión de familia feliz, aunque veía a mi nieta desintegrarse frente a mí. Sofía empezó a tener crisis de pánico. No sabía qué era eso en ese tiempo, pero después de que todo pasó, busqué información, leí sobre el tema, entendí. Se quedaba sin aire de la nada, en medio de una comida, en medio de ver televisión. Sudaba frío, temblaba toda, se llevaba la mano al pecho. Decía que sentía que se iba a morir, que el corazón se le iba a parar, que no podía respirar. La primera vez que pasó, quise llevarla al hospital. «Vamos, Sofía, esto puede ser serio, puede ser del corazón». «No, abue», gritó desesperada. «No hace falta, ya pasó, fue solo algo raro, ya se me está pasando». Pero no se le pasaba. Pasaba cada vez más seguido, casi todos los días, a veces 2, 3 veces el mismo día. Y ella se negaba a ir al doctor, se negaba a buscar ayuda, porque para buscar ayuda tendría que contar, y ella no podía contar. Augusto le había dejado bien claro que no podía contar. Dejó de salir de casa completamente. Ni a la universidad iba ya, ni a la tiendita de la esquina, ni a sentarse en el porche. Se quedaba encerrada en su cuarto, acostada en la cama, mirando al techo. Dijo que iba a dar de baja el semestre, que iba a regresar después, que necesitaba tiempo para cuidar su salud mental. Augusto y yo tratamos de convencerla de no abandonar. «Estás tan cerca de terminar, hija. Unos semestres más y eres maestra titulada», le decía. «Deja que la niña descanse», decía Augusto, poniendo la mano en su hombro. Un gesto que parecía cariñoso, pero que yo la veía ponerse toda rígida. «Ya regresará cuando esté lista, no hay que presionarla». Y ella lo miraba con tanto miedo en los ojos, tanto miedo que yo fingía no ver. Las marcas empezaron a aparecer en su cuerpo. Moretones en los brazos que trataba de esconder con manga larga, aunque hiciera el calor del verano. Un rasguño en el cuello que dijo que se había lastimado durmiendo, que se había rascado durante la noche. Una quemadura en la mano que dijo que fue accidente en la cocina, que había tocado la olla caliente sin querer. Le creí todo, porque era más fácil creer en accidentes que admitir la verdad. Sofía empezó a alejarse de mí también. Antes estaba pegada a mí, me contaba todo, me abrazaba todos los días, me ayudaba en la cocina, se sentaba a mi lado a ver la novela, pero se fue cerrando cada vez más, creando una pared entre nosotras, una distancia que crecía todos los días. Cuando trataba de abrazarla, se ponía tensa, rígida, incómoda, los brazos flojos a los lados del cuerpo, sin devolver el abrazo. Cuando le hacía preguntas sobre cómo estaba, daba respuestas cortas, monosílabas, mirando al piso. «¿Platicaste con tus amigas hoy?» «No». «¿Quieres que haga ese pastel que tanto te gusta? ¿El de zanahoria con betún de chocolate?» «Me da igual». «¿Estás bien, mija?» «Sí». Pero nada estaba bien. Nada estaba bien desde hacía mucho tiempo, y cada día que pasaba las cosas empeoraban. Una noche me desperté con un ruido. Era Sofía llorando en su cuarto. Un llanto bajito, ahogado, sofocado, como si tuviera la cara metida en la almohada, como si se estuviera tapando la boca para no hacer ruido, como si hasta en el llanto tuviera que esconderse. Me quedé acostada en mi cama, oyendo ese sonido. Debí haberme levantado, debí haber ido, debí haber insistido hasta que me contara qué estaba pasando. Debí haber protegido a mi nieta como prometí cuando nació, pero no fui porque tenía miedo de la verdad, mucho miedo. Miedo de que confirmara aquello que ya sabía. Miedo de tener que escoger entre mi esposo y mi nieta.
miedo de destruir todo. Entonces me quedé ahí, cobarde, oyendo a mi niña llorar sola, y no hice nada. Augusto empezó a ponerse más posesivo con ella, más controlador. No le gustaba cuando hablaba de buscar trabajo. No le gustaba cuando mencionaba regresar a la universidad. No le gustaba la idea de que saliera, conociera gente nueva, tuviera vida propia. No necesitas eso ahorita, Sofía, decía con esa voz paternal, cariñosa, que engañaba a todo mundo. Quédate en casa, descansa, recupérate primero, después vemos eso. ¿Recuperarse de qué? Yo debía haber preguntado, pero no pregunté. Los días fueron pasando así, cada uno viviendo su infierno particular en esa casa. Sofía atrapada en el suyo, sangrando por dentro, muriendo poco a poco. Yo atrapada en mi infierno de negación, de cobardía, de omisión. Augusto, bueno, él estaba en el infierno que él mismo creó, un infierno que cargaba con él y esparcía dentro de las otras personas que vivían ahí. Y entonces vino marzo de 2018, vino el infarto, vino su muerte, y vino la revelación que destruyó los pedazos que todavía quedaban de mi vida. Augusto murió en marzo de 2018. Fue un martes por la tarde, día 13. Un día que nunca voy a olvidar mientras viva. Estaba sentado en el sillón café de la sala, ese que le habían regalado de jubilación los antiguos patrones de la construcción, viendo las noticias de las 6, como siempre hacía, quejándose de los políticos, comentando las noticias, tomando el café de olla que yo acababa de hacer. De repente, se agarró el pecho, hizo una mueca de dolor, tiró la taza al piso, el café se desparramó por la alfombra y se cayó de lado, el cuerpo pesado desplomándose en el sillón. Sofía gritó. Un grito que vino de muy adentro, un grito de pánico. Estaba en la cocina conmigo, ayudándome a pelar papas para la cena. Soltó todo y corrió a la sala. Corrí detrás. Vi a mi esposo de 52 años de matrimonio caído, la boca abierta, los ojos volteados, la piel poniéndose morada. No se movía, no respondía. Sofía ya tenía el celular en la mano, marcando emergencias, llorando desesperada, la voz saliendo a gritos. «Bueno, necesito una ambulancia. Mi abuelo tuvo un infarto. No está respirando. Por el amor de Dios, vengan rápido». Dio la dirección, la repitió 3 veces porque estaba tan nerviosa que se trababa con las palabras. Se quedó en el teléfono hasta que la operadora dijo que la ambulancia ya había salido. 15 minutos. La ambulancia tardó 15 minutos en llegar. Me quedé arrodillada al lado de Augusto, agarrando su mano, llamándolo por su nombre, rogándole que no me dejara. Sofía caminaba de un lado a otro de la sala, las manos en la cabeza, llorando, gritando, «No se puede morir, no se puede morir». Cuando llegó la ambulancia, 2 paramédicos entraron corriendo, trataron de reanimarlo ahí mismo en nuestra sala. Masaje cardíaco. 1, 2, 3, 4, hundiendo su pecho con fuerza, esos aparatos que dan toques, el cuerpo brincando en el sillón con cada descarga. Nada, ninguna respuesta. Después de 20 minutos intentando, el paramédico más grande paró, miró el reloj, me miró a mí y a Sofía. «Lo siento mucho». No resistió. Fue infarto fulminante. No hubo tiempo. Declararon el fallecimiento ahí mismo. 6:37 de la tarde del 13 de marzo de 2018. El hombre que había sido mi esposo por más de medio siglo murió en el sillón de la sala viendo las noticias. Yo no lloré en ese momento. Me quedé en shock, sentada en el sofá, mirando su cuerpo cubierto con una sábana blanca por los paramédicos, mirando sus botas sucias de cemento tiradas en la puerta, su sombrero colgado en el perchero, su taza de café tirada en el piso, el papá de mi hija, el abuelo de mi nieta, el hombre que había amado, o pensado que amaba, o amado la versión de él que conocía. Sofía lloraba desesperada, cayó de rodillas al lado del sillón donde estaba. Agarró su mano por debajo de la sábana. «No te vayas, no te mueras, regresa, por favor, regresa», gritaba, la voz desgarrada de tanto gritar. Las vecinas empezaron a llegar.
Las noticias de muerte se esparcen rápido en ciudad pequeña. Doña Normelia de la casa de al lado fue la primera. Después vinieron otros. Don Augusto murió. Los oía cuchichear en la banqueta, en la puerta, en la sala. El servicio médico forense vino a buscar el cuerpo. Sofía no quería dejar que se lo llevaran. Se aferró al sillón, trató de impedirlo. Tuvo que venir un vecino a ayudar a quitarla de ahí. Hicimos el velorio en la funeraria San José, cerca del centro de Aguascalientes, el lugar más barato que encontramos. Ataúd sencillo de madera, flores blancas, veladoras. Fueron 3 días y 3 noches de cajón abierto. Gente entrando y saliendo. Olor a vela y flor mezclados. Calor insoportable porque el aire acondicionado no funcionaba bien. Todo el que pasó por ahí comentó cómo don Augusto era un hombre bueno, trabajador, honesto, de familia. Crió a la nieta solito después de que la hija murió, decían. Un hombre bendecido, un ejemplo, si supieran la verdad. Sofía no se separó del ataúd en ningún momento de los 3 días. Se quedó sentada en una silla de plástico a su lado, mirando su cara de muerto, llorando sin parar. Las lágrimas se secaban y venían otras. Se secaban y venían otras, interminables. La gente pensaba que era amor de nieta. Mira cómo quería al abuelo, decían, moviendo la cabeza con pena. Qué dolor para esta muchacha. Perdió a la mamá cuando nació, ahora perdió al abuelo que la crió. Pobrecita. Pero yo miraba a Sofía y veía algo diferente en su llanto. No era solo dolor de pérdida, era otra cosa. Era una mezcla confusa de sentimientos que no podía descifrar completamente. Había rabia en sus ojos cuando lo miraba. Había alivio también. Y miedo, mucho miedo. Y culpa. Una culpa que se la comía por dentro. El segundo día del velorio me di cuenta de que estaba diferente físicamente, más llena, principalmente en la región de la cintura y la panza. La blusa negra del luto estaba apretada en los botones. Trataba de disimular, quedándose sentada todo el tiempo, encorvada hacia adelante, poniendo la bolsa en las piernas, usando un suéter negro encima, aunque hacía un calor horrible en esa funeraria sin aire. Pero yo soy mujer, ya estuve embarazada, crié a una hija. Sé cómo queda el cuerpo de una mujer embarazada, los cambios que pasan. Y Sofía estaba embarazada. Tenía la absoluta certeza. No dije nada ahí. Había demasiada gente. El velorio no es lugar para ese tipo de pláticas, pero el estómago se me revolvió. Mi cabeza empezó a hacer cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Sofía con el novio? Hacía más de 2, 3 años. ¿Cuándo fue la última vez que salió de casa sola a alguna fiesta, algún encuentro, algún lugar donde pudiera conocer a alguien? No recordaba. Hacía tanto tiempo que no salía que ni me acordaba. Entonces, ¿de quién era esa panza? ¿De quién era ese bebé? La respuesta empezó a formarse en mi cabeza, despacio, terrible, impensable, pero haciendo que cada pieza de ese rompecabezas horrible encajara perfectamente. Enterramos a Augusto en el Panteón Municipal un miércoles por la mañana, día 16 de marzo. Cielo nublado, viento frío, olor a tierra mojada. Ataúd sellado, bajando despacio a la fosa honda. El padre rezando en latín. Palabras que no entendía, pero que sonaban bonitas. Sofía se aventó encima del ataúd antes de que lo bajaran. «No se lo lleven, no se lo lleven, no quiero que se vaya», gritaba, agarrándose de la madera, las uñas raspando la tapa. «No dejen que se vaya». Tuvieron que ser 2 hombres para arrastrarla lejos. Pateaba, gritaba, parecía haber enloquecido de verdad. La gente lloraba junto, pensando que era desesperación de nieta huérfana, desesperación de muchacha que perdió todo. Yo miraba toda esa escena y algo empezó a solidificarse dentro de mí. Una sospecha horrible, imposible, absurda, pero que tenía sentido, todo el sentido. Regresamos a la casa después del entierro. Algunas vecinas habían traído comida, bocadillos, pastel, refresco. Se quedaron un rato, dieron el pésame, dijeron que para cualquier cosa nomás llamáramos. Se fueron cuando empezó a oscurecer. A las 9 de la noche,
Éramos solo yo y Sofía en esa casa silenciosa, llena de flores marchitas traídas del velorio, olor a vela, tarjetas de condolencias regadas por la mesa de la sala, el sillón de Augusto vacío, todavía con la marca de su cuerpo en el tapizado. Sofía había subido a su cuarto apenas las visitas se fueron. Me quedé en la cocina mirando a la nada, pensando en todo, juntando las piezas, los años de cambios en Sofía, la forma de Augusto con ella, las sospechas que había sofocado por tanto tiempo, su panza creciendo, la falta de novio, el aislamiento, el miedo, todo. Subí la escalera despacio, las piernas pesadas, toqué la puerta de su cuarto. Sofía, necesito hablar contigo. Baja a la cocina, por favor, es importante. Bajó después de unos minutos, ojos hinchados de tanto llorar, cara pálida como papel, cuerpo temblando, todavía con la ropa negra del entierro. La senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había tomado café con ella por 22 años, la misma mesa donde le enseñé a escribir su nombre cuando tenía 5 años, la misma mesa donde habíamos hecho tareas, cortado el pastel de cumpleaños, platicado sobre la vida. Sofía, empecé, la voz firme, pero el corazón disparado, latiendo tan fuerte que pensé que iba a tener un infarto también. ¿Estás embarazada? Se congeló. Todo el cuerpo se volvió piedra. Los ojos se abrieron enormes, la boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Responde, insistí, agarrando fuerte la orilla de la mesa. ¿Estás embarazada? Empezó a llorar, lágrimas cayendo, cayendo. Asintió con la cabeza, despacio, como si cada movimiento doliera. ¿De cuántos meses? 6, susurró tan bajito que casi no la oí. 6 meses, Dios mío del cielo. 6 meses y no me había dado cuenta. O me había dado cuenta y fingí que no. O escogí no ver, porque ver era tener que enfrentar. ¿Quién es el papá, Sofía? Dime quién es el papá de ese bebé. No respondió. Solo lloraba más. Movía la cabeza de un lado a otro, como diciendo, «No me hagas decir esto, por favor, no me hagas decirlo». Sofía, agarré su brazo, apreté fuerte. «Dime ahora, ¿quién es el papá?» Me miró a los ojos y en esa mirada vi todo. Todo el dolor que había cargado sola, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el secreto que se la había comido por dentro durante tanto tiempo. «Abue», empezó, la voz quebrándose en 1000 pedazos. «Abue, yo no quería. Juro por Dios que no quería. Intenté impedirlo, intenté huir, intenté decir que no, pero él decía que nadie me iba a creer, que iban a decir que yo lo había provocado, que iba a destruir a toda la familia, que usted me iba a odiar». Mi mundo se derrumbó en ese momento. Cada ladrillo cayendo, cada certeza volviéndose polvo, cada memoria revelándose una mentira. «Fue el abuelito», dijo, y se desplomó en la silla, la cara cayendo en las manos. «Fue él, abue. Empezó cuando cumplí 18 años. Entraba a mi cuarto de madrugada cuando usted estaba dormida. Decía que era amor de verdad, que yo era especial, que era diferente, que teníamos una conexión que nadie iba a entender. Y yo no sabía qué hacer. Tenía miedo de perderla a usted. Usted es todo lo que tengo en el mundo. Era todo lo que tenía. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba oyendo. Mi cerebro se negaba a aceptar esas palabras. Cuando descubrí el embarazo, hace 3 meses, se lo conté. Entró en pánico, dijo que lo íbamos a resolver, que había un lugar donde podían hacerlo, donde podían quitarlo, pero yo no quería. Tenía miedo. Y entonces dijo que iba a conseguir dinero, que me iba a llevar, que iba a resolver todo. Pero entonces murió. Sollozó, el cuerpo sacudiéndose todo. Y ahora no sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé cómo vivir con esto. No sé cómo mirarla a usted sabiendo que destruí todo. Solté su brazo. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana que daba al patio. Miré la oscuridad allá afuera, al patio donde el naranjo que Augusto había plantado 36 años atrás crecía fuerte y frondoso.
La rabia que subió en mí en ese momento no era solo rabia, era odio. Un odio que nunca había sentido en toda mi vida. Odio a Augusto, que estaba muerto y enterrado, lejos de mi alcance, donde no podía hacer nada contra él. Odio a Sofía, aunque sabía que era víctima. Había una parte irracional y salvaje de mí que no podía perdonar su silencio, su callada. Odio a mí misma por haber visto las señales y escoger ignorarlas, por haber sido cobarde, por haber fallado. Principalmente, odio a esa panza, a ese bebé que estaba creciendo ahí dentro, ese bebé que era la prueba viva de todo, ese bebé que iba a nacer y que iba a ser ¿qué? Bisnieto e hijo al mismo tiempo, nieto y hermano. ¿Cómo iba a explicar aquello? ¿Cómo iba a vivir con aquello? ¿Cómo íbamos a mirar a esa criatura y no ver a Augusto en ella? «Abue», lloró Sofía atrás de mí, la voz suplicando. «Perdóneme, por favor, perdóneme. No quería que fuera así. No quería haberlo escondido, pero tenía tanto miedo. Miedo de perderla a usted. No me abandone ahora. Ya no tengo a nadie más en el mundo. A nadie». No me volteé. Seguí mirando al patio, a la oscuridad, al naranjo que de repente parecía un símbolo de todo lo que era falso en mi vida. «Vete a dormir, Sofía», dije, la voz fría como hielo. «Esto lo resolvemos mañana. Ahora vete a dormir». Subió, los pasos pesados en la escalera. Me quedé ahí en la cocina sola, mirando ese naranjo a través de la ventana oscura, pensando, planeando, decidiendo qué hacer con esa pesadilla que se había vuelto mi vida. No pude dormir esa noche, ni lo intenté. Me quedé en la cocina hasta que salió el sol, sentada en esa misma silla, mirando al patio por la ventana, pensando, recordando, sintiendo la rabia crecer dentro de mí como un tumor maligno que se esparce y se apodera de todo. Rabia a Augusto, que estaba muerto y enterrado en el panteón municipal, lejos de mi alcance, donde no podía gritarle, pegarle, hacerlo pagar por lo que hizo. Rabia a Sofía, y sé que no es justo. Sé que ella era víctima, pero había una parte irracional de mí que no podía perdonar el hecho de que se hubiera quedado callada por tanto tiempo, de que me hubiera dejado dormir al lado de ese monstruo sin avisarme. Rabia a mí misma por haber visto las señales y escoger la conveniencia de la ignorancia, por haber sido cobarde, por haber fallado en mi papel de protegerla. Pero sobre todo, sobre cualquier otra cosa, rabia a esa situación toda, a ese bebé que estaba creciendo dentro de Sofía, que iba a nacer en algunos meses e iba a ser la prueba viva de todo. ¿Cómo iba a ser la vida después de aquello? ¿Cómo iba a explicarles a las vecinas, a los parientes, a toda la ciudad? ¿Qué iba a decir la gente? ¿Cómo íbamos a convivir con esa vergüenza, con ese escándalo, con esa abominación? Cuando salió el sol, todavía estaba sentada ahí sin haber encontrado respuesta para nada. Sofía despertó tarde ese día. Ya era casi mediodía cuando bajó a la cocina. Los ojos todavía más hinchados que el día anterior, la cara marcada, pálida, los cabellos despeinados. Se arrastraba como zombi. Yo había hecho el desayuno, o sería ya comida a esa hora. Pan, mantequilla, queso, café, pero no podía comer nada. La comida se me atoraba en la garganta. «Abue», empezó con la voz débil, casi inaudible. «Necesitamos platicar sobre qué hacer ahora, sobre el bebé». «Siéntate», dije seca. Se sentó en la silla frente a mí, puso las manos sobre la panza sin darse cuenta. Ese gesto instintivo que toda embarazada hace. Aquello me dio asco, me dieron ganas de vomitar. «¿Pensaste en hacer algo antes de que él muriera? ¿Él tenía algún plan?», pregunté. Movió la cabeza. Dijo que me iba a llevar a un lugar, que tenía un doctor conocido que podía hacerlo, que podía resolverlo, pero yo no quería. Tenía miedo. Y él seguía aplazándolo, diciendo que había tiempo, que lo resolveríamos después. Y entonces murió, y ahora es demasiado tarde. Estoy de 6 meses. Ya no se puede hacer nada. Las dos nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, sofocante, lleno de cosas no dichas.
Los días fueron pasando después de aquel. Sofía se quedaba encerrada en el cuarto la mayor parte del tiempo. Bajaba solo para comer algo rápido, cuando comía, y subía de nuevo. Yo fingía normalidad para las vecinas que aparecían, para las amigas de la iglesia que llamaban. «¿Cómo están, Carmen? Todavía de luto, imagino». «Sí, estamos. Sofía está muy afectada con la muerte del abuelo. Era muy apegada a él, ya sabe cómo es, y todo mundo entendía. Les parecía natural. La muerte del abuelo es difícil, sobre todo cuando la persona fue criada por él. Pero dentro de esa casa, nada era natural. Nada era normal. Nada nunca más iba a ser normal. Miraba a Sofía y no podía sentir el amor de antes. No podía tener la ternura de abuela. Solo podía ver aquello, la panza, la prueba, el secreto que estaba creciendo y que iba a nacer, y gritar a todo mundo la verdad que yo quería enterrar. Ella trataba de acercarse a mí algunas veces. «Abue, discúlpeme, no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo de perderla. Usted es todo para mí». Pero yo me alejaba. No podía abrazarla. No podía consolar. No podía sentir nada más allá de rabia y asco. Pasaron semanas, después un mes, después 2. La panza de Sofía crecía visiblemente ahora. Usaba ropa cada vez más holgada, pero ya no servía de nada esconder. Estaba embarazada, y cualquiera que la mirara lo vería. Salía todavía menos. Prácticamente no bajaba del cuarto. Yo le llevaba comida, tocaba la puerta, dejaba la charola en el piso, decía, «Ahí está», y regresaba. Vivíamos en la misma casa, pero no platicábamos, no nos mirábamos a los ojos, no nos tocábamos. Yo estaba atrapada en un limbo terrible de rabia e impotencia. No podía cambiar el pasado. No podía hacer que Augusto pagara por lo que hizo. No podía borrar ese embarazo. No podía regresar en el tiempo y proteger a mi nieta como debía haberla protegido. Pero podía acabar con aquello ahora. Podía hacer que parara. Podía impedir que ese secreto naciera y destruyera lo que quedaba de mi vida, de mi reputación, de mi cordura. La idea empezó a crecer en mi cabeza poco a poco, despacio, sigilosa, como un veneno que se esparce por el cuerpo. Primero la rechacé. «No, Carmen, no eres capaz de eso, no eres ese tipo de persona». Pero con cada día que pasaba, cada vez que veía esa panza creciendo, cada vez que pensaba en el futuro imposible que nos esperaba, la idea volvía más fuerte, más convincente, más necesaria. En julio, Sofía cumplió 22 años. No celebramos nada. No hubo pastel, no hubo mañanitas, no hubo abrazo. Bajó de la cama, comió un pedazo del pastel sencillo que había hecho más por obligación que por cariño, y subió de nuevo. La panza ya estaba enorme. Debía estar de 8 meses. La cuenta iba a cerrar en agosto. Fue una noche de agosto. El día 17, un viernes. Hacía calor, uno de esos calores pesados, sofocantes del verano. El aire quieto, sin una brisa. Los grillos cantando en el patio. El naranjo lleno de frutos maduros. Sofía había bajado a buscar agua a la cocina. Nos topamos ahí, las dos en la penumbra, solo la luz del refrigerador abierto iluminando. «Abue», dijo, y por primera vez en meses me tocó el brazo. Quería pedirle algo. «Cuando nazca el bebé, podríamos decir que es mi hijo y que el papá es alguien que desapareció, que no quiso hacerse cargo. ¿Usted me podría ayudar a criarlo igual que me crió cuando murió mi mamá?» La miré, a su cara suplicante, esperanzada, a sus ojos llenos de una esperanza ingenua, infantil, a su panza gigantesca con esa cosa ahí dentro. «Podríamos ser felices otra vez, Abue. Podríamos intentar olvidar todo lo que pasó, empezar de nuevo, volver a empezar, ser una familia otra vez, ¿sabe? Solo nosotras dos y el bebé. Lo criamos con amor. Él no tiene la culpa de nada. Podríamos...» Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Oírla hablar de ser felices de nuevo, de olvidar, de familia, de amor. Como si fuera posible olvidar, como si fuera posible criar a esa criatura y no ver a Augusto en ella.
como si fuera posible mirar a ese bebé todos los días y no recordar la traición, el abuso, la mentira, la podredumbre que había infestado mi casa por años. «Regresa a tu cuarto, Sofía», dije, la voz helada, sin emoción. «Pero, abue, necesitamos decidir. Falta menos de un mes para...» «Regresa a tu cuarto», grité, y se asustó. Dio un brinco hacia atrás. Subió asustada, casi corriendo. Me quedé ahí en la cocina decidiendo, planeando, aceptando lo que tenía que hacer. Esperé hasta estar segura de que se había dormido. Debían ser como las 2 de la mañana. Fui al gabinete del baño, donde todavía estaban las medicinas de Augusto. Las medicinas del corazón, las de etiqueta negra para dormir, las medicinas fuertes de esas que vienen con advertencias en el prospecto. Agarré todas, las saqué de las cajitas, usé el molcajete que usaba para condimentos y las molí todas. Se volvió polvo, un polvo blanco medio gris. Lo mezclé en el té de manzanilla que a Sofía le gustaba tomar antes de dormir. Lo revolví bien. Le eché bastante azúcar para disimular cualquier sabor amargo. Subí con la taza en la mano, el té calientito, humeando. Toqué la puerta de su cuarto. «Sofía, hija, te traje un té. Te va a ayudar a dormir mejor. Este calor está insoportable, ¿verdad? Sé que no has podido dormir bien». Abrió la puerta. Parpadeó con el sueño, sorprendida. No esperaba ese gesto. Hacía meses que no hacía nada cariñoso por ella. «Gracias, abue», dijo y agarró la taza con esa sonrisa débil, esperanzada, como si aquello significara que la había perdonado, que las cosas iban a volver a la normalidad. «¿Es usted tan buena conmigo? Tómatelo todo, ¿eh? Te va a hacer bien, te va a ayudar a relajarte», dije, forzando una sonrisa. Se lo tomó ahí enfrente de mí, soplando porque estaba caliente, tomando sorbos pequeños hasta la última gota. Confió en mí hasta el último momento. Hasta el último segundo. «Está rico. Gracias, abue. Buenas noches». «Buenas noches, hija». Bajé, lavé la taza, guardé el molcajete, me senté en la cocina, esperé. 3 horas después subí de nuevo. Empujé la puerta de su cuarto despacio. Estaba en la cama, acostada de lado, desmayada, la respiración débil, casi imperceptible. Chequé el pulso en el cuello, casi nada, débil, fallando. Esperé 1 hora más, chequeando de vez en cuando, hasta que ya no hubo pulso, hasta tener la absoluta certeza. Cuando tuve certeza, empecé la parte más difícil. Arrastré el cuerpo. Estaba pesada, embarazada, inerte. Bajé la escalera jalándola, un escalón a la vez, la cabeza golpeando, los brazos flojos. La llevé al patio, al fondo del patio, donde el naranjo crecía desde hacía 36 años. Agarré la pala de Augusto que estaba recargada en la pared. Empecé a cavar. Cavé toda la noche. La tierra estaba dura, compactada. Las manos me sangraban, las palmas llenas de ampollas que reventaban y sangraban. La espalda dolía, los brazos temblaban, pero continué. Necesitaba que fuera hondo, bien hondo, donde nadie la iba a encontrar. Cuando la fosa quedó lo suficientemente honda, la puse ahí dentro, ella y el bebé, los dos juntos. Enterré a mi nieta que había criado desde bebé. Enterré el secreto que cargaba. Enterré la prueba de lo que Augusto había hecho. Enterré todo. Cubrí con tierra. Apretaba la tierra con las manos, con los pies. Después cubrí con hojas secas que junté de debajo de los otros árboles. Después planté unas flores encima, unas petunias que tenía en una maceta. Regué todo muy bien para que la tierra asentara, para que no pareciera que había sido removida, para que pareciera solo un cuadrito nuevo de flores. Entré a la casa cuando el sol ya estaba saliendo, el cuerpo adoldoliendo todo, las manos en carne viva, la ropa sucia de tierra y sudor. Me bañé, tallé cada centímetro del cuerpo, me lavé el cabello 3 veces, lavé la ropa y la puse a secar. Limpié las uñas con cepillo, me pasé alcohol en las heridas de las manos, puse curitas. Me acosté en la cama a las 7 de la mañana, dormí 3 horas. Cuando desperté era sábado, un día normal, un sábado normal.
Esperé hasta como las 2 de la tarde. Entonces llamé a la policía. Bueno, quisiera hacer una denuncia. Mi nieta desapareció. Salió durante la noche de ayer y no ha regresado. Estoy muy preocupada. Vinieron 2 policías, uno más grande, otro jovencito. Hicieron preguntas. Respondí todo bien. ¿Estaba deprimida después de la muerte del abuelo? Sí, mucho. Se la pasaba el día encerrada en su cuarto llorando. ¿Tenía novio? ¿Alguna persona con quien pudiera haberse ido? No, terminó con el novio hace años, ya no salía de casa. ¿Puede haber ido a casa de alguna amiga? Puede, pero se alejó de todo mundo después de que murió el abuelo. ¿Se dio cuenta si se llevó ropa, documentos? Subí a checar. Regresé. No, está todo aquí. Ropa, documentos, celular. Debe haber salido solo con la ropa que traía puesta. Anotaron todo. Abrieron un reporte, dijeron que iban a investigar. E investigaron. Durante meses. Interrogaron a las antiguas amigas de la universidad, que dijeron que hacía tiempo que no hablaban con ella. Interrogaron al exnovio Mateo, que dijo que habían terminado hace años y nunca más la había visto. Buscaron en hospitales, albergues, centrales de autobuses. Nada. Nadie había visto a Sofía. ¿Cómo la iban a ver, si estaba enterrada bajo el naranjo en mi patio? Pasaron 8 meses de investigación. La policía fue aflojando, las búsquedas disminuyeron, el caso se fue enfriando. Hasta que finalmente, en abril de 2019, archivaron el caso como desaparición voluntaria. Probablemente quiso volver a empezar su vida en otro lugar después de perder al abuelo, me dijo el delegado. Es común en casos de depresión grave. La persona desaparece, se va lejos, intenta olvidar todo. Asentí, limpiando una lágrima falsa. Debe ser eso. Mi nietecita debe haberse ido en busca de paz. Y la vida siguió para mí, para las vecinas, para la ciudad. Solo no siguió para Sofía, que estaba 7 palmos bajo tierra en mi patio, junto con el bebé que nunca llegó a nacer, junto con la verdad que nadie nunca va a saber. Hoy, 7 años después, sigo viviendo en esta misma casa en la colonia Morelos, aquí en Aguascalientes. La casa donde crié a Sofía desde bebé, la casa donde Augusto murió de infarto, la casa donde tomé la decisión más terrible de mi vida. Tengo 75 años ahora. El cuerpo ya no es el mismo. Las manos me tiemblan un poco cuando estoy nerviosa. La rodilla izquierda duele cuando va a llover. La vista ya no es tan buena y necesito lentes hasta para ver televisión. Pero la memoria es demasiado nítida, demasiado clara. A veces quisiera que fallara, que pudiera olvidar, pero no olvido. No puedo olvidar ni por un segundo. Despierto todos los días a las 6 de la mañana. Es un hábito que quedó de los tiempos en que tenía que despertar temprano para hacer café para Augusto antes de que saliera a la obra. Tomo mi café de olla en la cocina, siempre en la misma silla, mirando por la ventana al patio, al fondo del patio, al naranjo que da frutos todos los años. Frutos naranjas, dulces, abundantes, que caen al piso y se pudren porque no tengo valor de recogerlos. No, después de saber lo que hay debajo de ese árbol. Mi rutina es sencilla y repetitiva. Hago los panes dulces para vender en el bazar de la iglesia todos los sábados. Es mi forma de mantenerme ocupada, de tener una razón para levantarme de la cama todos los días, de fingir que soy una viejita normal, con una vida normal, con una conciencia limpia. Voy a misa todos los domingos sin faltar. Me siento siempre en la misma banca, tercera fila del lado derecho. Rezo el rosario, canto los himnos, tomo la comunión, me arrodillo frente al altar y pido perdón por mis pecados. Pero no sé si Dios perdona lo que hice. No sé si existe perdón para esto. El padre no sabe que tiene una asesina en su iglesia. Nadie sabe, nadie sospecha. Para todo mundo, soy solo doña Carmen, la viuda que perdió al esposo, la abuela que perdió a la nieta, la viejita pobrecita que se quedó sola en el mundo. Las vecinas me visitan de vez en cuando. Doña Normelia de la casa de al lado viene a tomar café de olla las tardes de jueves. Platicamos sobre las novelas, sobre el precio absurdo de las cosas en el súper, sobre las medicinas caras que necesitamos tomar,
sobre los problemas de salud que van llegando con la edad. Presión alta, colesterol, diabetes, cosas de viejos. A veces preguntan por Sofía. ¿Alguna noticia de tu nieta, Carmen?